presentación es para los que no sepan tampoco, no se preocupen. Y bueno, vamos a empezar. Yo aquí traigo un experimento también que les voy a explicar más adelante para que no se vayan a ir, porque son dos. La otra es ya un poco más avanzada, pero igual no se preocupen, pueden estar escuchándolas. Y bueno, pues aquí les traigo la presentación. Nuestras cuentas de Twitter, por si quieren darle seguimiento ahí a Twitter, es @HTML5Fácil, @NinjaCodeTV y los hashtags con las mismas palabras. Y bueno, no sé si también alguien me conozca, que lo dudo tampoco. Me imagino que tienen esa cara como un poco de rareza, ¿no? Que quién es el que está enfrente. Bueno, yo soy Luis Antonio Gómez, soy fundador de HTML5 Fácil y cofundador de NinjaCodeTV. ¿Qué es HTML5 Fácil? Es una comunidad que nació aquí en México y que ya está colaborándose con varios países, varios desarrolladores de Colombia, Argentina, Chile, incluso de España o de Perú. Y bueno, nos dedicamos a compartir el conocimiento. Es una manera diferente de llevarlo a cabo porque ustedes, por ejemplo, pueden mandar un correo, contactarnos y decirnos, ¿sabes qué? Yo quiero colaborar con ustedes, domino Visual Basic, domino Java, no importa la tecnología, ni si es de escritorio, de la web. Nosotros no le decimos no a nadie, simplemente nos registramos en el blog y ustedes pueden hacer colaboraciones al sitio. E incluso en NinjaCodeTV, que es un sitio de un show en vivo, nosotros no somos los protagonistas del show, invitamos a otras personas para que sean los protagonistas y compartan lo que es el conocimiento en vivo. Es un show vía Hangouts o vía YouTube. Y bueno, para cualquier pregunta, igual hashtag HPDI Puebla, no sé si es ese, yo me imaginé que iba a ser ese, y el de HTML5 Fácil, para darle seguimiento en Twitter. Pero vamos a lo importante. ¿Qué es HTML5? Resulta que HTML5 es la quinta versión de lo que es HTML o la quinta revisión, como lo quieran manejar. La idea de HTML5 es que se metieran todas las habilidades que en XHTML se estaban usando. El Ajax, vía JavaScript se hacían muchos hacks para poder hacer lo que es video, el audio, incluso todo el manejo de multimedia. Por ejemplo, en Ajax había alguien que quería hacer, por ejemplo, notificaciones en tiempo real y hacían un forzado de push, las notificaciones push, o sea que no necesitabas tú actualizar el sitio ni mandarle una petición al servidor para que tú quisieras ver qué hay de nuevo en el servidor, en la base de datos, o sea que todo fuera, que el servidor se encargara de enviarte algo. Bueno, en ese entonces era muy difícil, no había sockets. Todo eso lo vienen implementando en HTML5. Todo lo que se hacía antes con hacks, con trucos, con magia negra, como lo quieran ver, lo hacen con hacks, y HTML5 viene a presentarnos las nuevas tecnologías e incluso está muy pensado para móviles. Pero también es un término de marketing. Resulta que HTML5 es como una campaña que utilizaron porque nada más HTML5 evolucionó, también el CSS y el JavaScript, y ahora es CSS3, ya incluso se está viendo CSS4, y en JavaScript sigue siendo lo mismo, pero tiene más habilidades, hay más, ahora sí que ya hay API para todo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Y bueno, me imagino que se preguntan cómo surge, ¿no? ¿Por qué tanto, no sé, noticia que me encuentro en todos lados de que HTML5 es lo de hoy, es la moda, es el futuro? Bueno, antes de HTML5 estaba XHTML o HTML4. Y la W3C intentó resolver problemas, pero todavía no era HTML5. Querían verlo como XHTML5 o HTML como otro nombre. O sea, estaban pensando qué hacer con esto y con este nuevo estándar, o XHTML 2.0, tenían varios nombres. Y mientras tanto había otra organización, aparte de la W3C, que es la primera, donde está Tim Berners-Lee, que es el creador de HTML. Está la WATWG, que es como otra organización que se encarga también del estándar de las tecnologías en la web. Ellos proponen HTML5 como tal. Claro. Y la W3C y la WATWG no se pelean, simplemente que
por así decirlo, tiene dos propuestas. Solamente la W3C sugiere XHTML 2.0 y la WG propone HTML5. Entonces se van viendo los estándares y ver cuál es la mejor para la web, cuál es el futuro para ellos. Resulta que la W3C falló, a nadie le gustó el estándar de ellos, y la WG dice el HTML5 trae todo esto, y resulta que a los desarrolladores o a la organización como tal les pareció más atractiva, por así decirlo. Había dos en paralelo, el XHTML 2.0 y HTML5, y resulta que ganó la de HTML5 por muy atractiva. Pero bueno, todo eso sucedió de 2004, 2006, ya lo difícil ya pasó, no se preocupen. ¿Y qué hay de nuevo? El doctype, no sé si alguien ya escribió un doctype en XHTML o HTML4 que resulta que eran hasta 2 líneas en el editor de texto. Hoy en día es muy pequeña, es doctype HTML. Se acabó, no necesitamos decirle en la URL aquí está toda la documentación, o de aquí vas a sacar el estándar. Nada, se supone que ya el navegador lo debe de entender como tal. El header no es el header natural, es el header, es lo que se va a ver. Resulta que, por ejemplo, si tienen un blog, generalmente casi es como un estándar, tiene header, tiene contenido, tiene barra lateral y tiene feed. Se dieron cuenta de esto y crearon esas etiquetas. El header, que es la cabecera donde iría el logotipo, menú, buscador, como lo quieran ver, el H-Group. El H-Group hay un dilema porque lo utilizan para los títulos de contenido o incluso para cabeceras de contenido, pero ahorita están viendo que eso vaya a desaparecer porque nadie lo está utilizando o lo está confundiendo, pero aún no existe. El nav es una navegación, es todo lo que es el menú. En pocas palabras es el menú de inicio, contacto, aquí puedes ver bolsas de trabajo, lo que quieran hacer, simplemente el menú. Y el section es de sección. En el section lo pueden utilizar de varias formas. Con esto nada más tienen que decirle que esta sección del sitio es para algo. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 secciones en la portada de un sitio web, la primera sección sería de contenido, la segunda sección sería otro tipo de contenido. Si tienen 3 contenidos mostrando diferentes, con section pueden hacerlo. Es simplemente seccionar su sitio, no es nada complicado. O incluso pueden hacer un section para utilizar todo lo que es el cajón de la web. El article, como lo dice en inglés, es artículos. Imaginen un blog, cada blog tiene sus posts, cada post sería un artículo. Y dentro del artículo iría el H-Group, que sería para encapsular los que es del título del contenido, y la etiqueta P para sus párrafos, es para encapsular el contenido. No sé. El aside, muchos lo usan para barra lateral de un sitio, o yo le digo contenido de menor relevancia. El contenido de mayor relevancia sería el contenido del blog, lo que le interesa al usuario, y lo de menor relevancia ya sería lo que es la barra lateral, que está el buscador o otro menú, o incluso tienen ahí un widget en WordPress. Entonces manejan WordPress y él podrían poner, es lo que tienen a su derecha o a la izquierda cuando entran en un blog. Y el footer, pues es el pie, es lo último que ve el usuario, es donde iría el copyright o links ya del sitemap o cualquier navegación. El último menú que ustedes vean, el de contáctanos, el teléfono, etcétera, ya es lo último que está en el sitio, entre otras cosas. Esa es una estructura básica del HTML5 que creo que no se ve, pero lleva todo eso. El doctype, el HTML no cambia, la etiqueta HTML para abrir la apertura del documento no cambia, el título, el meta UTF-8, y ahora solamente ponen meta espacio charset entre comillas UTF-8 y cierran la etiqueta, ya no tienen que poner lo demás, ya es totalmente corto. Y los links de enlaces para CSS, el script para JavaScript, etc. Y todas las etiquetas que las acabo de comentar. Y falta lo más importante, HTML5 no nada más es estructura nueva, tiene etiquetas muy poderosas que son los de video, audio, input, canvas, SVG y los nuevos atributos data.
El video obviamente es una etiqueta, ponen el video, la URL del video donde está y listo. Obviamente tiene más cosas más avanzadas y pueden hacer muchas cosas geniales que vamos a ver también más adelante y en la siguiente ponencia. La de audio trabaja igual, es etiqueta, URL de enlace del MP3, OGG y hay otro formato que el AAC. Hay unos dilemas porque tendrían que trabajar con los tres. Resulta que los navegadores no se ponen de acuerdo y el Safari quiere utilizar MP3, Chrome quiere utilizar MP3, Opera quiere usar el OGG, Chrome utiliza también OGG, hay un dilema. Ahí hay unas tablas de comparaciones en la web que pueden irse guiando, pero no es difícil de manejarlos. Input, resulta que los nuevos input son más inteligentes, traen validación, traen lo que es nuevos tipos, hay tipo de email, hay tipo de data, el date, que serían fechas, hay el de teléfono, uno de contraseñas más validado, o sea, hay una lista grande de nuevos tipos de input donde usted ya, obviamente como profesionales deben de hacer una validación vía JavaScript, vía lado backend o del servidor y utilizando las de HTML5, pero ya te ofrece ese tipo de validaciones. Y en Canvas es como un lienzo donde ustedes pueden dibujar lo que quieran. En caso de vectores, pueden utilizar cualquier vector utilizando librerías de vectores. El SVG, por ejemplo, la etiqueta SVG es para encapsular un archivo SVG de vector y ayudándose de Canvas, de la etiqueta Canvas. No sé si han visto en la web que han dibujado un Spider-Man a punta de código, a mano, no utilizaron ningún software, había de coordenadas, vectores, etcétera, en Canvas. Un león, pues han hecho bastantes cosas. Es muy pro ver lo que le hicieron a base de código, no entiendo cómo lo hicieron porque son miles de líneas de código que yo no haría, y hay para eso librerías, pero es muy poderoso. Y el atributo data, resulta que los desarrolladores necesitamos algo más que el ID y el class de HTML porque queremos meterle más información. Por ejemplo, no sé si alguien utiliza jQuery Mobile o Lua.js para hacer aplicaciones móviles, utiliza mucho el data para atributos personalizados. Por ejemplo, yo necesito un atributo para meter el apodo de una persona y obviamente no hay una etiqueta para eso, pero puedo personalizar con data-apodo, igual, entre comillas, el apodo de la persona, y ya es un dato más que está en la etiqueta para obtenerlo, cosa que en XHTML4 XHTML o HTML4 era un error, no pasaba nada en el navegador, tu sitio web era totalmente visible y no tenía errores, pero la W3C, si tú pasabas un filtro, te decía que no pasaba el estándar. Ahora ya lo pueden hacer con ese tipo de cosas. Y bueno, aquí también tiene significado HTML5. Resulta que tiene que ser semántico porque ahora los buscadores requieren más información de su sitio para ponerlos en los primeros resultados, para hacer lo que se llama el SEO, para hacer los primeros resultados o tener mayor relevancia en el sitio, que me enlace, que entienda lo que está. El código ahora es más semántico. Sugiere que el código tenga significado, que por ejemplo si yo tengo un post y tengo por ejemplo la sección del autor, yo utilizo mucho el ejemplo de los blogs porque tiene todo lo que son los tipos de código que deben utilizar. En el autor yo le puedo decir al buscador, por ejemplo las arañas de Google o cualquier rastreador de cualquier buscador del motor, le puedo decir que el autor, en la sección del autor, el nombre de la persona está en una etiqueta spam y con los atributos que vamos a ver más adelante, esto es el nombre, esto es el apellido, el segundo apellido, obviamente todo el nombre en conjunto resulta ser una persona, esto es la edad, o sea, con etiquetas especificarle paso a paso que esto es cada pedacito de lo que es el código. Ya obviamente ya no es más código, pero es mejor porque el buscador ya sabe lo que está enlazando, ya sabe lo que está buscando y qué es, porque hay sitios en donde le dicen al buscador, esto es una persona, esto es un animal, esto es un video, esto es un director de cine, esto es un lugar. Se pueden darle esos datos que antes no se podían.
¿Y cómo darle significado? Obviamente hay metodologías, hay etiquetas, existen muchas maneras. Por estructura, utilizando perfectamente bien lo que es estructura HTML5 ya tienen bastantes puntos ganados para lo que es el SEO o semántica. Las etiquetas obviamente utilizarlas para lo que son. Una vez cuando yo estaba muy joven y todavía no lo entendía muy bien, yo decía, ¿cómo hacer SEO? ¿Cómo resulta el SEO? Es que es muy difícil hacer SEO desde código, o no lo entiendo. Me lo dijo en sencillas palabras. El SEO, el SEO en código no es más que nada que utilizar las etiquetas para lo que son. El H-group para encapsular el título, el H2 que sería el título de segunda relevancia, el H3 para títulos de tercera relevancia. Yo personalmente utilizo H2 para el título de contenido, H3 para el título de contenido ya en la barra lateral o de menor importancia, y el H1 utilizo solamente uno para el título del sitio web. O sea, es utilizar las etiquetas para lo que son, simplemente, no tiene mayor dificultad. Tipo de relación de enlaces, el rel no follow o el rel, no sé, especificarle la relación de enlaces. Decirle, obviamente que esto va en inglés, decirle que este tipo de enlaces estoy enlazando a un sitio web externo o que no lo siga, que sabes que este enlace no me interesa que el buscador lo siga, entonces le digo no follow, que no lo siga. Los atributos, los data, con eso le puedo dar más significado. Y en atributos es muy importante que lo tomen en claro porque los que vienen utilizan muchos atributos nuevos. Los formularios, obviamente, darle lo que es, ¿no? Es tipo de email. Si se utilizan esos nuevos tipos de formulario, ya tienen incluso mucho más puntos porque ya sabe qué formularios está leyendo. Resulta que hay microdatos, que es una manera de estructurada de hacer SEO, y aquí entra más avanzado. Le pongo los atributos que necesitan. Hay una documentación para esto, no se preocupen si no lo entienden. No le podría poner todo lo que es documentación, pero porque es muy larga, pero les puedo dar los enlaces de dónde investigar. Incluso en la W3C, en el sitio de la W3C está todo. Los microdatos, en pocas palabras, es para decirle a los rastreadores qué es. Los microformatos igual se basan en atributos y en manera estructurada para describir. Y el RDFA es para decirle descripción específica. Entre microformatos, entre microdatos y RDFA, yo les sugiero que no los combinen. Hay gente que a veces los combina, pero hace diferentes secciones. En una sección utiliza algo y en la segunda utiliza otra cosa. Que sería, por ejemplo, yo podría combinar microdatos con microformatos. No es muy bueno, yo no lo aconsejo, no he visto que les afecte, pero es una manera de decirle a los buscadores que son, como les venía diciendo. Si es un director de cine, puedo decirle que aparte es una persona, que es su nombre, tiene su edad, de dónde nació, de dónde es, etcétera, con puros atributos. No sé si hasta aquí tienen dudas. ¿Cómo sé que un sitio web usa HTML5? Una vez navegando en internet me encontré un ejemplo muy bizarro, ¿verdad? Que me causó risa, pero que es verdad. Dice, intenta abrir el Internet Explorer, ya sea de la versión 8, 7 para abajo. Si el sitio funciona, si el sitio no te funciona, entonces es HTML5. Hoy en día, obviamente se puede hacer un sitio retrocompatible, pero si no te funciona o te sale todo movido, etcétera, o algún campo especializado, el video no te funciona en HTML5, porque obviamente ya eso lo hace el propio navegador, tendrías que hacer Flash. No, simplemente ya no es HTML5. HTML5 revoluciona la web. De hecho sí, pero ya había sucedido antes. Ya había sucedido antes con XHTML y HTML4. XHTML, resulta que había HTML4, pero en XHTML querían proponer nuevas cosas. Ahora sí que como expansión de HTML4 o de HTML. Antes las etiquetas P no se cerraban, las de párrafo no se cerraban. Había muchas etiquetas que no se cerraban y eso causaba confusión.
y causaba problemas en los motores de renderizado, que son el núcleo de los navegadores. Marcaban muchos errores. Yo recuerdo que los primeros códigos HTML que yo hacía, si cerraba la etiqueta P, funcionaba, si no la cerraba, daba igual. Te pasabas a otro navegador y resulta que el otro navegador requería que se cerrara. Te pasabas a otro navegador y requería que solamente utilizaras uno. O sea, no se ponían de acuerdo. Antes era de que hago mi sitio para Internet Explorer, lo pruebo en Opera y se revolvía todo. Pasabas a Safari, hacía otra cosa, pasabas en ese entonces que Mozilla Firefox, hacía otra cosa. O sea, no se ponían de acuerdo. Y con XHTML se ponen de acuerdo y hacen como 3 versiones del estándar. Una que era estricta, otra de transicional, o sea, si estabas haciendo la transición del estándar de HTML4 a XHTML, tu renderizado no era tan estricto, te daba la facilidad de que todo hicieras un poco de código anterior. Y la última que era, ya sabes qué es lo que quieras, ¿no? Pero nadie lo utilizaba. Todo el mundo utilizaba la transicional para que todos los navegadores pasaran lo que veías en uno solo. O sea, que si se veía así en Internet Explorer, se vean todos. Luego llega Ajax, pero aquí hay algo muy raro. O sea, Ajax en sí es, ¿sabes qué? Quiero actualizar un contenido, pero no quiero darle F5 al sitio, o sea que no me vuelva a cargar todo. Es una tontería que solamente necesito un bloque específico, recargarlo y que vuelva a descargar todos los datos, ¿no? Entonces llega Ajax, pero resulta que nadie lo conocía. Y llega Internet Explorer 5 y ya tenía Ajax, pero nadie lo conocía. De hecho, Microsoft, aunque no lo crean, es el inventor de Ajax, de la segunda revolución del Internet, pero nadie conocía en ese entonces que existía esa gran habilidad. Y es en serio, ¿no? O sea, no es una broma de que Microsoft lo inventó lo que era una segunda revolución, porque es como una ironía. Microsoft estaba en contra de la web, quería hacer lo que le plazca. Es decir, ¿sabes qué? Si yo te digo que la etiqueta fulanito de tal va a utilizar para hacer un alert o un marquee, o sea, utiliza eso y que todos los navegadores se vayan con mi estándar, ¿no? Quería hacer Microsoft lo que quiera, pero no, resulta que inventó la segunda revolución. Y bueno, Google ofrece lo que es Gmail, pero en Gmail resultó que tú entrabas a tu cuenta, al gestor de correos electrónicos, y cuando tú le dabas a actualizar para ver los nuevos correos, ya no recargaba el sitio, ahora te recargaba lo que eran los correos, y todo el mundo, pues, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que suceda esto? O sea, en ese entonces era el 2006 y todo el mundo se fascinó y empezaron a investigar, porque ahora todo el mundo quería hacer sitios que el contenido se recargara y el sitio no. Era algo nuevo. Y descubren que, como les dije, en Internet Explorer 5 ya existía Chrome. No existía Chrome, pero ya existía lo que era Safari, ya existía Opera, o sea, ya navegadores más modernos, pero no lo implementaban, que era el XML HTTP request, que era de lo que hacía todo. Y entonces Gmail lo utilizó y ahora todo el mundo quería saber qué era lo que hacía, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de JavaScript CSS3? No sé qué era. JavaScript viene con superpoderes, viene como un superhéroe. Obviamente, da cuenta que es un equipo de superhéroes con CSS3 y HTML5, porque resulta que puedo yo almacenar cookies, lo que vienen siendo cookies más grandes, el local storage o web storage, como le quieran llamar. Resulta que ustedes tienen 5 megabytes de almacenamiento en su navegador para que el sitio web haga uso de ellos y almacene una película, una imagen, un MP3, lo que él quiera. Incluso pueden modificar eso y poner hasta 20 megabytes o hasta donde les deje el navegador. Yo no lo sugiero porque pueden ahí hacer un ataque o almacenar lo que quieran, pero con 5 megabytes tiene más que suficientes. Casi nadie lo toca, no sé por qué, pero es muy potente porque pueden almacenar, por ejemplo, si utilizan geolocalización, que está más adelante, pueden almacenar la ubicación para ya no volverlo a hacer. Si acaso, por ejemplo, detectan que ya hubo un cambio, obviamente actualizan o refrescan la geolocalización. Pueden almacenar lo que quieran, cookies, utilizarlo como cookies, como sesiones,
como les digo, agregar la geolocalización, o si necesitan contenido estático que no quieran que se descargue ya de su servidor, lo almacenan ahí, obviamente con JavaScript lo tienen y lo ponen en el sitio, ¿no? Es para eso, para almacenamiento del lado del cliente. WebSQL, que sería una base de datos del lado del cliente, todavía no está estandarizado, hay experimentos. Y WebWorkers, ¿qué son WebWorkers? Es como un equivalente en hilos para Java o hilos en Visual Basic. Es para hacer scripts que corran al mismo tiempo o en paralelo, ¿no? Le paso, por ejemplo, tengo 3 archivos JavaScript con diferentes eventos o programación y se los paso a un web worker y le digo, córreme estos 3 en paralelo. Puedo trabajar 3 cosas a la vez, lo que venía siendo como multitarea. Y ahora ya aprovechan los núcleos, la web ya aprovecha los núcleos que tiene su laptop. Ahora, hoy en día viene hasta con 8 núcleos en la laptop, pueden correr bastantes scripts en paralelo. Y WebSockets, ahorita me está fallando, pero yo estaba manejando lo que es el slide con WebSockets. Tengo montado en mi servidor un servidor Node.js y utilizo un hack que vamos a ver en la siguiente ponencia que se llama Socket.io y se conecta vía sockets. Obviamente también es retrocompatible el hack. Con WebSockets ustedes pueden hacer conexiones remotas. Pueden, por ejemplo, como yo estaba ahorita controlando la diapositiva, no estoy conectado vía Bluetooth ni nada. Yo hago un movimiento aquí y se va obviamente al servidor, le manda el evento y el socket le regresa a la laptop el evento vía JavaScript. Le dice, ¿sabes qué? Hizo el evento siguiente o hizo el evento atrás, etcétera. Vía WebSockets es lo que hace, es en tiempo real. Incluso pueden hacer, por ejemplo, las notificaciones de Facebook ya funcionan con sockets. El drag and drop es algo bastante curioso porque pueden arrastrar un archivo del escritorio y pasárselo al navegador y hacer un upload o subir el archivo o mover dentro del contenido un elemento, como quieran, utilizando Canvas o utilizando propiedades de HTML5. Geolocalización, y aquí funciona bastante curioso porque puede funcionar vía Wi-Fi, vía 3G, vía obviamente el GPS y entre otras cosas. Pueden utilizar simplemente con JavaScript un evento de geolocation y listo, tienen su geolocalización, les regresa todos los datos, latitud y longitud y entre otras cosas, muchas cosas más. Y yo les propongo, no sé, imaginen algo y trátenlo de hacer en CSS3 y se puede hacer. PhoneFace, obviamente yo he visto que los conferencistas que vienen a dar los mismos temas lo meten, pero resulta que PhoneFace no es algo nuevo. PhoneFace lo hacía hasta en Internet Explorer 5. Ya había fuentes personalizadas en el sitio web, pero nadie lo utilizaba, como pasó con el Ajax en ese entonces. Pero lo retoman aquí para decirles, oye, existe esta nueva propiedad, ya existía, pero para que lo utilicen, ¿no? Puedo yo poner, me voy a Google Web Fonts, que es otro hack, y descargo una fuente, la subo a mi servidor y con PhoneFace le digo que utilice esta nueva. O simplemente Google Web Fonts me da el código y simplemente lo pego en CSS y ya puedo tener yo fuentes personalizadas. Los media queries, no sé si alguien ha visto que un sitio cuando lo hacen más chico se reestructura de manera que se vea un móvil. El famoso responsive design. Bueno, con media queries yo puedo hacer consulta de la resolución de pantalla o del navegador y hacer, ahora sí que acomodar elementos de un sitio web para que se vea bien en cualquier resolución. Los media queries hacen eso, me devuelven lo que es el ancho, el alto de una resolución de pantalla. Pero no nada más eso, puedo consultar si por ejemplo es retina o la densidad de píxeles. Por ejemplo, un Android, un Nexus S tiene 1.5 de densidad de píxeles. Un iPod como este de retina tiene obviamente densidad de 2, es el doble de píxeles. Con media queries puedo consultar todo eso, todo lo que quieran en dado caso utilizar para presentar un sitio web. Columnas de texto, puedo hacer un párrafo y como en Word distribuirlo en 5 o 6 columnas. Opacidad, contraste, saturación y brillo, lo que utilizan por ejemplo los efectos de Instagram, yo los puedo simular con CSS fácilmente. Animaciones de transición y transformación,
bordes redondeados, reflexiones, gradientes, sombras y mucho más. De hecho, hay experimentos que basado en sombras y gradientes hacen un 3D del texto, como lo vieron ahorita en la primera diapositiva o la primera slide. Eso estaba hecho con CSS. Son como diferentes capas. Resulta que en CSS yo puedo utilizar capas de estilos. Le pongo una coma y pongo otra propiedad, le pongo una coma y pongo otra propiedad, y con eso y entendiendo más o menos cómo trabaja las sombras, es como simulan un 3D, que sería como una sombra más, un píxel abajo de la otra, y ya con eso simulan un 3D, pero no es un 3D propio del código. ¿Y cómo me mantengo informado, no? Pues hay muchos sitios. Yo puse los principales para que se dieran cuenta que obviamente la organización no nada más se trata de hacer un relajo y a ver cuál estándar es el que refiere la web, sino también tienen estándares y enterarse vía Twitter, en las cuentas oficiales de la W3C, de la WATWG, vía HTML Tracker, HTML5 Tracker es un sitio web que te va notificando o en una tabla lo nuevo que está pasando en los estándares. Vía W3C, que son las diferencias, te dice qué diferencias hay entre HTML4 y HTML5 y te dice obviamente la documentación. Vienen por draft, no son, o sea, que diga, no se vayan por lo que dice el título, ¿no? Que es un draft, que no está listo. Simplemente vayan al estándar y vean qué nuevo salió. Y obviamente yo recomiendo que prueben lo que dice ahí. O sea, vayan y prueben en todos los navegadores y ya ustedes por cuenta propia dense cuenta que es lo que funciona en todos los navegadores o motores de renderizado, que es lo que más importa. En WebKit, en Gecko, Trident, en cualquiera de los motores que existan, pruébenlo y vean qué funciona y qué no. Y en el blog de la W3C, que también tiene otro blog, ahí tienen un blog donde por ejemplo, le dicen que estamos haciendo este experimento o se viene este nuevo atributo. Por ejemplo, había una etiqueta menú, en vez de nav podían utilizar menú, esa etiqueta menú quedó fuera. ¿Y cuándo estará finalizado? Hay muchos desarrolladores que dicen, si no es un estándar y no está finalizado, no lo utilicen, porque no me sirve. ¿Qué me sirve utilizar algo experimental? La fecha del estándar y que esté listo es totalmente irrelevante. O sea, no sabían de que HTML5 no está listo, ¿no? ¿Para qué lo utilizo? Vámonos mejor a la antigüita y hasta que esté listo yo lo voy y lo utilizo. O sea, ya no. Resulta que había una fecha para el 2022 de la WATWG. O sea, ¿quién se imagina utilizar HTML5 hasta el 2022 cuando desde el 2008 ya se estaba utilizando? Hasta por Google. De hecho, no sé si a alguien le tocó el famoso Google Wave, que era como una integración de Gmail, Gtalk, entre otras cosas. No funcionó, pero resulta que pasó algo curioso con este servicio, porque todo el mundo se enteró que existía HTML5. Obviamente también había otros experimentos, pero como que tomó un auge, porque veían que había notificaciones en tiempo real, que si yo escribía una letra, a mi contacto le aparecía la letra, o sea, carácter por carácter le iba sucediendo a él que le estaba yo mensajeando. Fracasó, pero dejó como un legado que utilizaba HTML5 y era una fecha en donde el estándar se decía es un borrador inestable, no sirve, o sea, no sirve para que lo utilicen como tal. Y Google dijo, no, que a mí no me importa el estándar si no está listo, la tecnología necesita cambiar y el draft está muy bueno, vamos a utilizarlo. Y ahí es cuando surge todo ese auge de HTML5 y todo eso. Y de ahí pasa a ser irrelevante la fecha, porque ahora resulta que HTML5 dijo ya es un estándar. La fecha como tal queda irrelevante porque los desarrolladores ahora exigen que el estándar se vaya actualizando y lo vamos a hacer modular. Liberamos un draft, lo utilizan, hacen experimentos, les gustó, funcionó y ahora es un módulo finalizado. O sea, por ejemplo, hasta ahorita WebSQL no funciona, como base de datos en el cliente no funciona, pero no quiere decir que no va a estar. Si les funciona ya hay demanda de ese atributo o funcionalidad, lo libera como un módulo, es modular. Hay nuevas tecnologías y listo, ya es un módulo nuevo de HTML5. O sea, ya la fecha del estándar ya no existe. O sea, ya es un estándar, utilícenlo ya, porque se están quedando. Y eso es lo que sucede. Es como algo literal o un dilema, porque hay muchos que dicen que no, pero ya es un estándar como tal.
¿Y quiénes lo utilizan? ¿O quiénes ya lo utilizan? Yo pongo los más conocidos, obviamente hay así como servicios hipster que utilizan más cosas, pero Instagram lo utiliza, Twitter lo utiliza, o sea, todos los sitios muy relevantes lo utilizan. Ahorita todo el mundo ya hace HTML5, ya hay en los editores, por ejemplo, hay uno que se llama Emmet, que ustedes ponen HTML 2.5, le dan tabulador y te genera toda la estructura. De HTML5 hay juguetes para todo. Y bueno, me pregunto, no sé, ¿alguien de aquí aún no sabe HTML5? No sé, que levante la mano a ver cuántos son, más o menos. Bueno, no se tienen que preocupar. Bueno, yo puse como un mensaje, no se preocupen porque están en el momento perfecto. Yo veo que no lo dicen en algunos eventos, pero es un momento perfecto porque resulta que el estándar ya está como en un limbo o está estable, no ha salido nada. Y bueno, a desarrolladores anteriores era como que los iban empujando la tecnología, ¿no? Salía HTML5, ya existe la etiqueta video y corren a aprender video, ya existe la etiqueta audio, corren a aprender cómo es el audio. O sea, ahorita ya no hay módulos nuevos. Con lo que les acabo de decir es lo que hay. Obviamente hay unos hacks que hacen simulación de otras cosas, pero el estándar no ha cambiado. Es un momento perfecto porque ya no tienen la presión de que hay nuevos módulos cada mes, cada semana. Ahorita ya no ha salido absolutamente nada relevante o que ustedes digan, no, me tengo que apurar porque va a salir, mañana se va a liberar una nueva etiqueta. Por ejemplo, en el W3 School pueden ver qué etiquetas se han quedado invalidadas, qué nuevas etiquetas propusieron. O sea, ya no tienen esa presión ustedes. Eso es lo genial de ahorita del estándar, que ya no tienen que estar pendientes de qué hay. Y bueno, de esta sería todo. No sé si tengan preguntas, yo dejé bastante tiempo para preguntas, pues, curiosidades, si quieren alguna herramienta que les aconseje. Cualquier pregunta de HTML5, no se preocupen. Tienen un IDE, hay bastantes hacks, o sea, es lo que les digo, es un tema bastante genial y es el momento perfecto para que lo aprendan. Sí. Genial. Está genial la pregunta. No lo toqué porque obviamente todavía no está funcionando, pero existe Blink, que es el nuevo motor de renderizado de Google, una nueva apuesta, y no te escuché si lo dijiste, pero también está Servo de Mozilla Firefox y Samsung. Hay un dilema, porque obviamente sale Servo, Google lo escucha y lanza Blink. Y lo que sucedió es que Blink hizo un fork de WebKit. Y hay un dilema también en este caso porque hay un tema de marketing o políticas de Google, pero también hay como motivo de desarrollo. Resulta que Blink es una nueva apuesta porque ya no quiere depender de WebKit. Resulta que, no sé si leyeron el post, hay más de 1 millón de líneas de código de WebKit, que son como 7,000 archivos en total, y le dijo que Google lo está frenando, ¿no? O sea, no sé si se dieron cuenta que Google ahora es más lento, Google Chrome es más lento, o ya no renderiza tan rápido, cada actualización pesa más, ya no es el Chrome ligero y genial que cuando salió. Y es por eso Google está dependiendo de WebKit, que es de Apple, que es un proyecto originario de Apple. Y si hacía alguien un aporte a WebKit, Google tenía que depurar ese aporte, descargarlo, hacerle fork al proyecto, depurarlo y ver qué necesita. Blink no es un 100% desde cero, es un fork, como le digo, o es la base de WebKit. Pero quieren hacer eso, depurar esas líneas de código y hacerlo suyo. Me doy cuenta que, por ejemplo, obviamente va a ser 100% compatible, van a ser, obviamente va a estar 100% apoyando HTML5. Google no va a dejar de ofrecer apoyo a WebKit. Operas también va a utilizar Blink. Y ese es el motivo, hacer el Chrome más rápido y que no dependa de un proyecto externo, es suyo. Y es open source. Y Servo sucede más o menos lo mismo, pero va más orientado a móviles. Salió con Samsung y quieren aventar un nuevo
motor de renderizado, sobre todo para móviles. No sé si lo vayan a utilizar en Firefox de escritorio o vaya a desaparecer Firefox, pero esa es la opinión. No sé si alguien más tiene una pregunta. Pues sería todo. La siguiente, unos 15 minutos más o menos, y pues empezamos con la otra.